Hola, buenos días, estimados alumnos. Vamos a continuar con nuestras clases. Hoy vamos con la clase número 5. Vamos con una práctica de nómina de empleados. Ayer les había dicho en la clase anterior, cuando vimos la nómina de obrero, que esta nómina de empleado la íbamos a asignar como tarea. Pero he cambiado de opinión y la voy a resolver en el día de hoy y les voy a colgar en el aula virtual otra práctica que es solo de empleados. Esta otra práctica se les voy a colgar de tarea. Pero la práctica número 1, esta es la práctica número 1, ya ustedes la tienen en el aula virtual. Que ayer desarrollamos la nómina de obrero, hoy vamos a desarrollar la nómina de empleado. Es la misma práctica de ayer, sin embargo la voy a leer completa para que nos ubiquemos. Práctica número 1, nómina de obreros y empleados. Repito, la práctica número 1 tiene dos partes. Tiene 4 trabajadores, 2 empleados y 2 obreros. Ayer trabajamos con los 2 obreros. ¿Cómo distinguimos aquí? Porque aquí dice trabajadores. ¿Cómo distinguimos quiénes son empleados y quiénes son obreros? Los obreros tienen una remuneración diaria y los empleados tienen una remuneración mensual. Por allí es que distinguimos cuántos obreros y cuántos empleados están laborando en esta empresa. Elabore y contabilice la nómina de empleados correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre de 2021 y la nómina de obrero de la semana del 1 de noviembre al 7 de noviembre de 2021, tomando en cuenta la siguiente información. Hay una columna trabajador, nombre del trabajador. Hay una segunda columna, remuneración básica. Hay una tercera columna, horas extras. Una cuarta columna, prima profesional. Una quinta columna, bono por matrimonio. Y una sexta columna, beca de estudio. Vamos con las columnas. Trabajadores B, C, D y E. Trabajador B, remuneración básica, 386 bolívares mensuales. No laboró horas extras para este periodo. Prima profesional, 38 bolívares mensuales. Bono por matrimonio no tiene asignado, beca estudio tampoco tiene asignado. C, remuneración básica, 249 bolívares mensuales. Horas extras, 28. Prima profesional no tiene asignada. Bono por matrimonio no tiene asignado. Beca de estudio, 100 bolívares quincenal. Esto quiere decir que la beca de estudio es de 200 bolívares mensuales, pero ya me la dieron para la quincena, 100 bolívares quincenales. Luego vienen los trabajadores de E, que son los trabajadores de remuneración diaria. Con estos trabajadores hicimos la nómina de obrero. Ahora vamos a hacer la nómina de empleado, solamente con el trabajador B y el trabajador C. Son los dos únicos trabajadores con remuneración mensual. Repito, las horas extras son para el periodo, la prima profesional me la dieron mensual y la beca de estudio es una asignación de carácter no salarial, pero hay que incluirla en la nómina porque se la pagan a través de la nómina, pero el monto me lo dieron quincenal. Información adicional. Todas las horas extras son esporádicas y solo fueron canceladas en ese periodo. B. La empresa cancela a sus trabajadores una prima por hogar equivalente al 10% de su remuneración básica. C. Al trabajador B se le reintegró a través de la nómina bolívares 300 por concepto de gasto de viaje. Fíjense, muy importante, es un reintegro. O sea, él gastó esos 300 bolívares y la empresa se lo está devolviendo. Reintegró. Eso quiere decir que estos viáticos no tienen carácter salarial, porque es un reintegro. D. Además de las retenciones básicas y legales,
A los trabajadores se le practican las siguientes deducciones: impuesto sobre la renta al señor B 1.5% y al señor E 2,50%. Caja de ahorro: los trabajadores aportan el 10% de su salario básico y el patrono aporta el 15% de lo aportado por los trabajadores. Caja de ahorro: los trabajadores aportan el 10% de su salario básico y el patrono aporta el 15%. Eso de lo aportado por los trabajadores está de más, porque cambia la solución, la interpretación de la práctica. Y aquí lo que quiere decir es que los trabajadores aportan 10 y el patrón aporta el 15. Hasta ahí. La empresa se clasifica en riesgo medio y el mes de noviembre trae 5 lunes. La empresa tiene por política cancelar la nómina de empleados quincenalmente y la de los obreros semanal, y en esa oportunidad efectúa las retenciones y contribuciones patronales que se originan de la nómina. En la empresa adicionalmente laboran 2 gerentes, o sea que hay 3 nóminas en esta empresa, con 2 obreros, 2 empleados y 2 gerentes. Hay 6 personas trabajando. Elaborar y contabilizar los asientos respectivos de la nómina por los periodos señalados. La de los obreros la hicimos ayer, volvemos a hacer la de los empleados. Lo primero que hacemos es, en la parte de asignaciones, vamos a colocar el nombre del trabajador y lo que le corresponde por concepto de asignaciones al trabajador. Una a una la vamos haciendo. Sueldo mensual para B, 386. Sueldo quincenal, que es el sueldo del periodo, exactamente la mitad, 193. Hay una prima por hogar, que es el 10% del sueldo básico. 10% de 386, eso da 38,60. Pero como es una quincena, le asigno la mitad, 19,30. No tiene prima por hijo, no tiene horas extra, estoy hablando del trabajador B. Prima profesional. La prima profesional que nos señalan en el enunciado de la práctica. Vamos al enunciado. En el enunciado nos señalan una prima profesional de 38 bolívares. Eso es mensual, allí lo dice. Entonces 38 bolívares mensual me da prima profesional 19. Eso es para el trabajador B. Gastos de viaje, que se los estoy reintegrando, 300, no tiene beca estudio, total asignaciones 531. Me voy con C. Sueldo mensual 249 bolívares. Sueldo quincenal, la mitad de eso, da 124,50 para la quincena. La prima por hogar mensual 24,90. Quincenal 12,45. Esta columna de prima por hijo no sé por qué aparece acá porque no hay prima por hijo. Horas extra, el trabajador C tiene horas extra por 28 bolívares. No tiene prima profesional porque en el enunciado no hay prima profesional para el trabajador C. Gastos de viaje tampoco hay una beca estudio que en el enunciado dice 100 quincenal y le colocamos 100 quincenal. Total asignaciones 264,95. Antes de calcular las retenciones, debemos calcular el salario normal del mes para B y para C, y el salario integral de la quincena para B y para C. ¿Por qué hay que hacer esto? Bueno, porque las deducciones de seguro social obligatorio y de régimen prestacional de empleo se hacen sobre la base del salario normal. Pero es un salario normal que debemos llevar a semanal. Por eso necesitamos el salario normal del mes para luego convertirlo en semanal. Voy con el cálculo del salario normal e integral. B tiene mensualmente, ojo, mensualmente
Siempre lo vamos a hacer mensual porque lo vamos a necesitar mensual para luego convertirlo en sueldo o salario semanal. B tiene mensual, sueldo básico, bolívares 386. Prima profesional, bolívares 38. Normal porque la recibe todos los meses. Prima por hogar, 38.60, mensual. Dijimos que todo lo vamos a hacer mensual porque lo necesitamos mensual para luego convertirlo en semanal, para efecto del seguro social obligatorio y del régimen prestacional de empleo. Entonces el salario normal de B es de 462,60 mensual. En el salario integral, este trabajador no tiene absolutamente más nada, y el salario integral es el mismo, 462,60, pero lo expreso quincenal porque el cálculo que voy a hacer es quincenal. Lo divido entre 2 y me da 231,30. Aquí está la lámina. Observen el cálculo del salario normal. Es importante, vean que primero incluí todo mensualmente para efecto del salario normal mensual, porque el seguro social y el régimen prestacional de empleo lo tenemos que calcular sobre la base semanal, y para llegar a la base semanal tenemos que obtener primero el salario normal del trabajador. Luego, observen en la lámina que para efectos del integral no agregué nada porque no hay más nada que haya devengado este trabajador que tenga carácter salarial. Por lo tanto, el salario integral me resultó ser igual al salario normal. Normal e integral son lo mismo en este caso. Solo que el integral lo llevé a quincenal porque es sobre la base quincenal que vamos a hacer la retención y las contribuciones. Voy con C. Sueldo mensual básico 249, prima por hogar 24,90, el mes el 10%, no tiene más nada sino unas horas extras que no influyen en el normal. El normal es 273,90 mensual. Ahora bien, para el integral le tengo que sumar los 28, pero los 28 se los sumo al salario normal quincenal. El normal quincenal es 136,95, más 28 me da 164,95. Entonces estamos con la retención del seguro social obligatorio y les estaba mencionando que hay un tope para retener y para recibir prestaciones en dinero. Y ese tope es de 5 salarios mínimos. 5 salarios mínimos, recuerden que el salario mínimo actualmente está en 7 bolívares. 7 bolívares. Ayer les dije que le iba a revisar lo de la canasta básica. La canasta básica está alrededor de los 800 bolívares. Y la canasta alimentaria está alrededor de los 400 bolívares. Eso es para el mes de octubre. Creo que la única parte del país donde la canasta básica está un poco menos, y por supuesto la canasta alimentaria también está un poco menos, es Caracas. El resto del país, eso está alrededor de los 400 bolívares la alimentaria y 800 bolívares la básica. Entonces tenemos un país con una canasta alimentaria de 400 bolívares y un salario mínimo de 7 bolívares. 7 bolívares mensuales, no es diario, es mensuales. Y como el tope son 5, al multiplicarlo por 5 me da que el tope mensual es 35. Y el tope semanal, cuando lo llevo a semanal, lo multiplico por 12, lo divido entre 52 y eso me da 808. Para ambos trabajadores voy a trabajar con 808 porque su salario se excede del tope. 808 por el 4%, eso me da 0.32 por 5 lunes. 5 lunes tiene el mes de noviembre. Luego lo divido entre 2 y me da 0.81. Para el siguiente trabajador C, el cálculo es el mismo. Como se excede el del tope, hay que trabajar con el tope. Hay que trabajar con
35 bolívares mensuales por 12 entre 52, 808. El 4%, 0,32 por 5 lunes, 1,62. Entre 2, 0,81. Ahí está el cálculo del seguro social obligatorio para cada trabajador. De inmediato que calculamos el seguro para cada trabajador, lo llevamos a la columna retenciones. En retenciones o deducciones, ahí en la primera columna que dice seguro social obligatorio, están los montos que se corresponden con el seguro social obligatorio. Columna 1, repito, retenciones o deducciones. En la primera columna va el seguro social obligatorio. Una vez que yo hago eso y que me suma 1,62 la retención de los dos trabajadores, hago una regla de 3 para calcular el aporte patronal. Y digo 1,62 es el 4%, como es riesgo medio, el 10% cuánto es. Y el aporte patronal al seguro me da 4,07. Ahí tienen la regla de 3. Se sumaron las dos retenciones. La sumatoria de las dos retenciones dio 1,62 y se hizo una regla de 3. Si 1,62 es el 4%, esta empresa que es de riesgo medio contribuye con el 10. ¿El 10 cuánto es? Y eso nos dio 4,05. Vamos con el régimen prestacional de empleo. Allí también se trabaja con el salario normal mensual, porque la base también es semanal. Y para obtener base semanal necesito el salario normal del mes. En este caso el tope son 10 salarios mínimos. 10 por 7 da 70. Los dos trabajadores ganan más del tope, así que voy a trabajar con el tope. El tope 70 mensual por 12 entre 52 da 16,15. Entonces 16,15 por el medio por ciento por 5 lunes entre 2. Eso me da para cada trabajador 0,20 y 0,20. Y la sumatoria 0,40. Luego hago una regla de 3. 0,40 es el aporte de los trabajadores y eso es el medio por ciento. El 2% cuánto es, y eso me da 1,60. Aporte patronal del régimen prestacional de empleo. Me voy de nuevo a la nómina y en la columna que dice régimen prestacional de empleo, en esta columna coloco 0,20 y 0,20 y la sumatoria 0,40. Voy ya en la segunda columna de las deducciones, voy en el régimen prestacional de empleo. Vamos ahora con política habitacional o fondo de ahorro obligatorio de vivienda. Recuerden que allí se trabaja con el salario integral, que no hay tope y es el salario integral del periodo, no el mensual, el salario integral del periodo. El salario integral para el trabajador B del periodo nos dio 231,30. Recuerden que es el mismo normal porque no tiene ninguna otra remuneración en la quincena. Entonces tomamos 231,30, le calculamos el 1% y nos da 2,31. Y el integral de C es el normal de la quincena, 136,95, más lo que devengó de horas extra, porque eso tiene carácter salarial, pero no es salario normal, pero sí es salario integral. Eso da un total de 164,95. Le calculo el 1% y me da 1,65. La sumatoria de lo de B, 2,31, más lo de C, 1,65, eso me da 3,96. Hago mi regla de 3 para el aporte patronal. Observen que los aportes patronales se están calculando de inmediato. Mi regla de 3 dice 3,96 es el 1, el 2 ¿cuánto es? Eso da 7,92. 7,92. Listo la columna de fondo de ahorro obligatorio de vivienda. Tercera columna.
Tercera columna, fondo de ahorro obligatorio de vivienda. Para B, 2.31. Para C, 1.65. Sumatoria, 3.96. Vamos ahora con la columna de impuestos sobre la renta, solo para el trabajador B. 1,50 dice el enunciado. Entonces, sobre la base del salario normal, le aplico 1,50 y me da 3,47. Eso va en la columna impuestos sobre la renta. Aquí está el cálculo del impuesto sobre la renta. Observen que voy directo al salario normal de la quincena. Salario normal de la quincena. Y le aplico el porcentaje que me señalen. Este porcentaje no está en ninguna ley. Este es un porcentaje que es individual de este trabajador. Depende de lo que gane, de la carga familiar y de muchos otros factores que nosotros acá en Contabilidad 3 no nos corresponde dictar ese conocimiento de impuestos sobre la renta, lo ven en esa materia. Caja de ahorro sobre la base del salario básico. Salario básico de la quincena le aplico el 10%. A 193, 19.30. A 124,50, 12.45. La sumatoria de la caja de ahorro, 31.75. Claro, aquí lo resolvieron tal y como lo dice el enunciado. Y tal y como lo dice el enunciado, al patrono le corresponde el 15%. Yo creo que esa no era la intención, pero vamos a dejarlo así, porque eso es lo que dice. El patrono aporta el 15%, es como ilógico, pero bueno. Y dio 4,76. Cuando yo hice la práctica de obrero, yo tomé en cuenta que el trabajador 10, que el patrono 15, o sea, una vez y media. Y si lo hacemos así, nos da otro resultado, pero aquí está hecho literal a como está el enunciado de la práctica. El INSE es un aporte patronal sobre el salario normal devengado por B y el salario normal devengado por C. Se suman los salarios 231,30, 136,95 se suman y se le calcula el 2% y eso da 7,37. Estamos listos con las retenciones y con los aportes patronales. ¿Qué queda si ya tenemos listo todo? Revisar la nómina. Vamos a revisar la nómina porque vaciamos toda la información y tenemos que sacar, ahora nos corresponde sacar el total de asignaciones para cada trabajador. Desde el sueldo básico quincenal, voy con B, más la prima por hogar, más la prima profesional, más los gastos de viaje. Total asignaciones para B, 531,30. Para C, desde sueldo quincenal básico, 124,50, más prima por hogar 12,45, más horas extra 28, más beca estudio 100. Total asignaciones 264,95. Eso da un total de 796,25. Igual debo hacer con las deducciones. Debo sumar seguro social obligatorio, régimen prestacional de empleo, fondo de ahorro obligatorio de vivienda, impuestos sobre la renta, caja de ahorro. Voy con B. 0,81 seguro social obligatorio, 0,20 régimen prestacional de empleo, fondo de ahorro obligatorio de vivienda 231, impuestos sobre la renta 347, caja de ahorro 19,30, total deducciones 26,09. Ahora agarro total asignaciones de B 531,30 menos total deducciones para B 26,09. Eso me da el neto a pagar 505,21. Observenla allí. Voy con C. En asignaciones C tiene 124,50
12.45, 28, 100, con un total de 264,95. Y en deducciones se tiene 0.81, 0.20, 1.65, 12.45, 15.11. Repito, Seguro Social Obligatorio tiene 0.81. Régimen Profesional de Empleo tiene 0.20. Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda tiene 1.65. No tiene impuestos sobre la renta, tiene caja de ahorro 12.45 y tiene un total de deducciones de 15.11. Entonces, un total de asignaciones de 264,95 menos 15.11 nos da un neto a pagar de 249,84. Cuando ustedes llegan a este punto, ustedes tienen que sumar desde sueldo quincenal los totales 317,50, prima por hogar 31,75, prima por hijo no hay, horas extras 28, prima profesional 19, gasto de viaje 300, beca estudio 100. Tienen que sumar todas estas cantidades y eso tiene que dar 796,25. Es obligatorio hacerlo, porque si nos equivocamos nos vamos a dar cuenta que nos equivocamos, porque eso tiene que cuadrar. Luego hacemos lo mismo con deducciones. Sumamos Seguro Social Obligatorio 1.62, más régimen prestacional de empleo 0.40, más Fondo de Ahorro Obligatorio 3.96, más impuestos sobre la renta 3.47, más caja de ahorro 31,75. Eso me da un total de 41.20. Sumo todo esto y me debe dar 41.20. Luego tomo el total de asignaciones 796,25, le resto 41.20 y me debe dar igual al neto a pagar. Eso es lo que se llama cuadrar una nómina. Eso es obligatorio hacerlo. Hay que sumar verticalmente, hay que sumar horizontalmente y hay que sumar los totales horizontalmente, tanto en asignaciones como en deducciones. Luego hay que tomar el total de asignaciones, restarlo al total de deducciones y obtener por diferencia el neto a pagar. Para el registro de la nómina, recuerden que es un cargo a gasto de operaciones y que se van a tomar todas las columnas que estén en la nómina. La primera es sueldo y salario, el sueldo quincenal. La segunda es prima por hogar. En sueldo y salario hay un cargo de 317,50. Prima por hogar 31,75. Horas extras 28. Prima profesional 19. Gastos de viaje 300. Beca estudio 100. Se suman esos 6 cargos y eso da 796,25 y coincide con el total de asignaciones que tengo en la nómina. Siempre debe coincidir. Luego voy retenciones por pagar, todo lo que tengo en deducciones. Seguro Social Obligatorio, un crédito por 1.62. Régimen prestacional de empleo, un crédito de 0.40. Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda 3.96, Impuestos sobre la Renta 3.47, Caja de Ahorro 31,75. Sumo todos esos créditos y eso me da 41.20. Fíjense que tienen una rayita como indicando que son créditos. Las retenciones por pagar son créditos. Y un abono a banco, tomo el total que cargué a gasto de operaciones, 796,25. Lo que aboné a retenciones por pagar 41.20 y me da lo que voy a pagar, el neto a pagar 755,05. Y si ustedes revisan la nómina, en la nómina el neto a pagar es 755,05. Tiene que ser exactamente el mismo. Voy ahora con el registro de los aportes patronales. Para el registro de los aportes patronales me tengo que ir a los cálculos que hicimos para Seguro Social Obligatorio, para régimen prestacional de empleo,
para Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, para el INSES y para la Caja de Ahorro. Aporte patronal, seguro social obligatorio. Si yo busco el cálculo que hicimos, eso nos dio 4,05 el aporte patronal a la Caja de Ahorro. Si busco el cálculo que hicimos para el régimen prestacional de empleo, eso nos da 1,60. El Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, 7,92. Caja de Ahorro, 4,76. INSE, 7,37. Subo todos esos cargos, me da 25,70. Ahora voy con los abonos. Los abonos son a las mismas cuentas. 4,05, un abono para seguro social obligatorio. Para el régimen prestacional de empleo, 1,60. Para fondo de ahorro obligatorio de vivienda, 7,92. Para la caja de ahorro, 4,76. Para el INSE, 7,27. 25,70. Me voy a detener en este punto que me preocupa un poco, que donde dice caja de ahorro, los trabajadores aportan el 10% de su salario básico y el patrón aporta el 15% de lo aportado por los trabajadores. En esta nómina de empleados se resolvió tomando en cuenta exactamente esto que está aquí. Tomamos la parte de los trabajadores y a eso lo calculamos el 15% y eso nos dio el aporte del patrón. Pero cuando yo hice la nómina de obrero, yo eliminé de lo aportado por los trabajadores. O sea, lo eliminé y calculé, los trabajadores aportan el 10% de su salario básico y el patrón aporta el 15%, como si la redacción fuese hasta allí. Por eso hay inconsistencia. Pero realmente, si sale redactado de esta manera, que aquí es un error involuntario en esta redacción, la solución es tal y como se hizo en la nómina de empleados. Pero no se preocupen por eso, que redacciones ilógicas no les van a salir. Esta está ilógica, esta redacción. Por eso en la primera nómina yo me di cuenta que estaba ilógica y le taché de lo aportado por los trabajadores. Así está resuelta la nómina de obrero. Pero en esta de empleado la hice exactamente como estaba acá, como está redactado acá. A la parte de los trabajadores le calculé el 15% y eso me dio el aporte patronal. Repito, no se preocupen por esa inconsistencia, se hizo de las dos maneras, pero realmente esta redacción está equivocada. No se quiso decir eso, se quiso decir que los trabajadores aportan el 10% de su salario básico y el patrón aporta el 15%, o sea, aporta una vez y medio lo que aporta el trabajador. Pero si se hace textualmente como está aquí escrito, la solución es como hicimos la nómina de empleado, no como hicimos la nómina de obrero. Pero olvídense que esta redacción así confusa no va a salir en un examen. Esto es un error involuntario, del que estaba adaptando la práctica para noviembre de 2021. Bueno, tenemos entonces listo la práctica de empleado. Tienen asignada una tarea, yo la tengo por acá, que la vamos a colgar en el aula virtual. Es una nómina de empleados. Pero en esta nómina de empleados hay 3 empleados y van a elaborar nada más la nómina de empleados, las deducciones para estos empleados, los aportes patronales para estos empleados, el registro de la nómina y el registro de los aportes patronales. Entonces, como estamos ya listos con nómina, ya ustedes comienzan a elaborar tareas. Esta tarea que ustedes van a elaborar, que la van a entregar el lunes, tienen hasta el lunes en la noche para entregarla. Esta tarea yo se la voy a resolver el día martes. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. No queremos despedirnos sin antes agradecer a Amigos, a su junta directiva por permitirnos dictar esta clase desde los espacios de Amigos. Observen que estoy en un aula distinta donde estaba en las primeras 4 clases. En las primeras 4 clases trabajé en un aula que tengo unas pizarras y trabajé con la pizarra. Hoy, intentando hacerlo de una manera distinta, trabajé con las láminas. Vamos ahora, una vez que finalice la clase, vamos a pasarle todas las láminas al final de este video para que ustedes las tengan más claras.
Hasta una próxima clase. Ya comenzamos a estudiar. Tienen que estudiar, tienen que hacer tarea. Esta materia solo se aprende practicando y la práctica es con tarea. Tienen un correo para las tareas. El correo se lo voy a enviar por el aula virtual también para que ustedes lo tengan. Y la práctica que van ustedes a elaborar, que se llama práctica nómina de empleado, así se llama la práctica, no tiene número. Esta práctica nómina de empleado, que no tiene un número, al final yo le voy a escribir el correo para que ustedes entonces lo tengan y envíen el correo. Les estaba comentando que la práctica no me la pueden enviar transcrita en computadora, es manual. Cada estudiante elabora su práctica, sus cálculos de salarios, sus cálculos de las retenciones, los aportes patronales, lo va vaciando en la nómina hasta que la termine y luego, por último, el registro contable. Entonces, feliz fin de semana. Como les dije, la materia hay que comenzar a estudiar desde ahorita. Y bueno, de nuevo gracias a Egremigo, a su junta directiva y a los trabajadores de acá de Egremigo que nos dan el apoyo para editar estas clases. Gracias, hasta una próxima encuentro.